quiero que abran su Biblia, por favor, en el libro de Colosenses, capítulo 1, en los versículos 20 y 23. Libro de Colosenses. Hoy queremos compartir la palabra del Señor. Hoy tenemos Santa Cena. Después de nuestra predicación, de la enseñanza de esta mañana, tenemos la Santa Cena. Colosenses, en el capítulo 1. Quiero que se sitúen ahí. El tema de hoy es Cristo, el reconciliador de todas las cosas. Cristo, el reconciliador de todas las cosas. Amén. En el versículo 20 de Colosenses 1, y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas. Póngale atención a esto. Tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. A ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte para presentarlos santos. Cristo nos ha reconciliado consigo mismo y nos ha reconciliado con el Padre. Amén. Por cuanto permanecen fundados y firmes en la fe. Usted y yo permanecemos fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza del evangelio. ¿Y cuál es la esperanza del evangelio? La resurrección, de la cual seremos objeto en la redención del cuerpo, cuando la iglesia sea arrebatada hacia las nubes, donde nos encontraremos con Cristo Jesús. Esta es la esperanza de la cual ni usted ni yo vamos a ser removidos. Amén. Y dice que ese evangelio que hemos oído, el cual ha sido predicado en toda la creación debajo del cielo. Amén. El pasaje que hemos leído ahí en Colosenses capítulo 1, versos 20 al 23, es uno de los grandes pasajes de estudio de la palabra del Señor. Es el mensaje de la reconciliación de aquellos que, siendo hijos, se pelearon con el Padre, se enojaron con el Padre, se alejaron del Padre, renunciaron a la paternidad de Dios. Y este mensaje de Colosenses 1, 20 al 23 es el mensaje glorioso del amor del Padre derramándose sobre aquellos que se han alejado, que se han enfriado, que han caído en tibieza espiritual en su relación con el Señor. Y este es el mensaje de la reconciliación. El hombre puede ahora reconciliarse con Dios. Esas son las buenas noticias. Ese es el periodo de la gracia que nosotros estamos viviendo bajo esa cobertura de la gracia de Dios. Esta generación todavía vivimos bajo ese periodo de la gracia y un día esa gracia, esa dispensación de la gracia va a ser cerrada, al igual que fueron cerradas las otras dispensaciones, las 7 dispensaciones previas se terminaron un día. Y la dispensación de la gracia va a terminar un día también sobre la humanidad. El hombre puede ahora reconciliarse con Dios gracias a Jesucristo. Es gracias a Cristo. Este es un pasaje inconmensurable de la palabra del Señor, dado que revela que Dios no solamente ha reconciliado al hombre con él mismo, sino que ha reconciliado a todo el universo, a toda la creación con él. Fíjese bien, Dios ha reconciliado todo lo que existe, todo lo que él creó y que en algún momento entró en conflicto. Recuerde que cuando Adán y Eva pecaron, Satanás los engañó y los sedujo para el pecado. Dios maldijo la tierra y la tierra va a ser reconciliada con el Señor también. Y para nosotros, como hombres y mujeres, es un tiempo también de reconciliación para la humanidad. Si usted está caminando rectamente con el Señor, pues ore para que otros, que usted sabe que se han alejado de Dios, que han tomado a la ligera el evangelio de Cristo, puedan reconciliarse con él. Dios, fíjese bien, en todo lo que ha hecho, no solo ha hecho esto, él ha reconciliado consigo todas las cosas. Lo dice el pasaje que acabamos de leer, las ha reconciliado en él y para él. Cosas, ya sea que están en la tierra o las cosas que están en los cielos. La palabra reconciliar es, de acuerdo al diccionario, dice, es hacer que se restablezca su amistad 2 personas. Eso es lo que el diccionario dice.
Según el diccionario bíblico, reconciliar, ¿qué es reconciliar? Según la Biblia o según el diccionario bíblico, la reconciliación es un cambio de relación entre Dios y el hombre basado en el cambio de posición del hombre a través de la obra redentora de Dios. Pertenecía a las tinieblas y ahora el hombre y la mujer, cuando se reconcilian con Dios, ya vamos a verlo de forma más detallada, cuando son sacados de las tinieblas a la luz de Jesucristo, son sacados del mundo de la oscuridad, de la depravación, de la corrupción, de las tinieblas, de la oscuridad que lleva a la condenación eterna. Y el hombre en su reconciliación es sacado, es arrancado de ahí por el brazo del Señor y es sentado, dice el libro de Efesios en el capítulo 2 y verso 8, dice que somos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor entonces nos habla acerca de esto. ¿Qué es la reconciliación? Es un cambio en la relación entre Dios y el hombre basado en un cambio de posición del hombre a través de la obra redentora de Cristo. Ahora, la reconciliación no es nada más de decir, Señor, perdóname, me reconcilio contigo. No, la obra de reconciliación tiene 5 fases. Fíjese bien, la obra de reconciliación tiene 5 fases. El examen de conciencia que una persona debe hacer. El arrepentimiento en función a los pecados cometidos. Número 3, la confesión de ese pecado o de esos pecados. Número 4, el perdón. Pedir perdón y recibir el perdón de Dios. Y número 5, la restauración a la mesa o a la casa del Padre. Sabe que una persona que ha peleado con el Señor, que está enojado con el Señor, no entiendo de verdad estas personas que dicen, estoy enojado con el Señor, me peleé con el Señor, ya no quiero nada con el Señor, ya no quiero ir a la iglesia. Son berrinches espirituales que lo único que sale perdiendo es la persona. Dios se entristece porque ve a un hijo, a una hija salir de su casa, pero esto es regresar a la casa. Eso es lo que se llama la restauración. La reconciliación termina en una restauración de la relación del hijo con el padre y vuelto a la casa y vuelto a recibir los beneficios de pertenecer al reino de Dios. Ahora, quiero que apunte, por favor, el mensaje de hoy está basado en 4 verdades importantes que están en el pasaje que leímos de Colosenses 1, del 20 al 23. La primera gran verdad: Dios ha reconciliado consigo todas las cosas a través de Cristo. Fíjese bien. Primera verdad: Dios ha reconciliado consigo todas las cosas a través de la persona de Jesucristo, su Hijo. Número 2. Dios ha reconciliado a los que eran extraños y enemigos de él a través de Cristo. Toda la obra de reconciliación es hecha a través de Cristo. La obra de reconciliación del hombre con Dios y de la mujer con Dios. Número 3. Fíjese bien, Dios reconcilió a usted y yo. Éramos antes extraños. Antes usted y yo éramos enemigos de Dios por la forma en la que nosotros pensábamos, por la forma en la que actuábamos, por las decisiones que tomábamos y por esa forma corrupta en la cual nosotros vivíamos, en una degeneración corrupta. Número 3. Dios en la reconciliación tiene un gran propósito. Dios en la reconciliación tiene un gran propósito: presentar al creyente perfecto ante él. Presentar al creyente perfecto ante él. Amén. Y número 4, estas son las 4 verdades de las que vamos a hablar esta mañana, este mediodía. Dios ha hecho
condicional la reconciliación. Fíjese bien, la reconciliación no es para todos, quieran o no quieran. La reconciliación no es para todos, aunque se reconcilien con Dios y luego vuelven otra vez a sus andadas, como se dice en el lenguaje popular. No, la reconciliación con Dios tiene unas condiciones que nosotros vamos a ver hoy. Muy bien, leamos el verso 20, por favor, ahí conmigo en su Biblia. Y por medio de él, o sea, Jesucristo, reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como sobre los cielos, como en los cielos, perdóneme, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Si una persona no cree que la sangre de Jesucristo es la única que limpia de pecados, esa persona nunca puede tener paz con Dios. Porque la paz con Dios solo se logra a través del derramamiento de la sangre de Jesucristo. Hoy en la Santa Cena estaremos recordando esto. Y en este pasaje hay tres hechos importantes que quiero que usted tome nota de ellos. El primero de ellos, hay una gran necesidad de paz entre Dios y el hombre. El ser humano tiene una gran necesidad de tener paz con Dios, pero lo busca a su propia manera. Establece los propios recursos que cree que puede lograr la paz con Dios a través de sus propios recursos. Ahora, ¿por qué el hombre tiene esa necesidad? ¿Por qué decimos que el hombre tiene esa necesidad de tener paz con Dios? ¿Por qué? Porque el destino eterno de las personas está en la balanza. Entre la luz y las tinieblas. Entre Dios y Satanás. Entre la salvación eterna y la condenación eterna. El hombre no está en paz con Dios. Su alma está cansada, perturbada, solitaria y vacía. Sin dirección ni propósito. Usted ve y la mayoría de los seres humanos no tienen dirección ni propósito. Una cosa es lo que hagan y aparenta un éxito, porque el éxito del hombre en esta generación que nosotros vivimos, el hombre define el éxito en función a lo que tiene materialmente, a lo que logra posicionalmente y a lo que tiene en riqueza. Pero eso no le asegura ni por un gramo la paz con Dios. El alma del hombre está lejos de Dios. Fíjense bien. Se calcula que alrededor del 25% de la población mundial va por lo menos una vez al año al psicólogo. Usted y yo estamos hablando en este momento, de acuerdo a estas estadísticas, de aproximadamente 1.950 millones de personas que anualmente van al psicólogo. ¿Por qué? Porque no tienen paz con Dios. Usted dirá, pero es que los psicólogos, la ciencia, sí, Dios le ha permitido al hombre la ciencia. No estoy en contra de los psicólogos, ya lo he dicho muchas veces, hay respetables psicólogos creyentes, pero lo que estoy tratando es el problema de la paz del hombre con Dios. Fíjense que hay otros datos interesantes. A nivel mundial, se calcula que el 4.4% de la población mundial sufre trastornos depresivos crónicos. Hay personas que usted las ve siempre deprimidas. Les pasa cualquier cosa y se deprimen. Llueve y se deprimen. Sale el sol y se deprimen. Es lunes y se deprimen. Llega el sábado y se deprimen. Viven en una constante depresión, ¿sí? Y esto provoca que la gente viva cansada y agotada, ¿sí? Y la gente se duerme con facilidad. Una persona que se duerme con facilidad no es porque la prédica sea mala, es porque la persona está deprimida, vive una vida deprimida. Pero hay otro dato que usted debe tomar en cuenta también de saber por qué el hombre necesita la paz con Dios. El 3.6% de la población mundial sufre de trastornos de ansiedad. ¿Se recuerda que la palabra dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros? ¿Por qué cree que dice la palabra del Señor?
por esto precisamente, porque la ansiedad, la persona padece de ansiedad. Recuérdense que la ansiedad es una raíz de la inseguridad en el alma del ser humano. La ansiedad es una raíz, es una rama en algún momento también, no solo una raíz, puede ser una rama también de la inseguridad en la persona o un problema de insatisfacción en el corazón de las personas, de los seres humanos. ¿Por qué sucede esto? Porque no tienen paz con Dios. Amén. El primero que le mencioné es, hay una gran necesidad de paz entre Dios y el hombre. El segundo, aquí adicional, estos son subtemas, por favor, vamos a hablar de los 4 temas que le dije, pero de las 4 verdades, ahorita le estoy dando subtemas, ¿sí? Fíjese bien. Así como el hombre necesita estar en paz con Dios, ¿cuál es la razón de por qué el hombre no está en paz con Dios? Fíjese bien. El hombre no está en paz con Dios, ¿sí? Porque el hombre no conoce a Dios personalmente. Ve a Dios como alguien distante, como alguien que estuvo en algún momento, pero ya no está. El hombre cuestiona a menudo la existencia de Dios. En lugar de sentir paz con Dios, se siente separado de Dios, como si Dios estuviera, amado hermano, afuera, en algún lugar, perdón, en algún lugar del universo, lejos de la tierra, y sin ningún interés en la humanidad. El hombre no está en paz con Dios. Amén. Romanos 5:1 dice lo que Jesucristo hizo por nosotros. Lo que Jesucristo hizo en la cruz y en la resurrección para que el hombre pueda reconciliarse con él y tenga una vía de acceso para reconciliarse con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. Es la fe, es a través de la fe en Jesucristo, a través de la fe que él, únicamente la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. La fe de saber que nosotros ahora tenemos vida eterna. Dice, así, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Con Dios, ahora tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no de nadie más. Es únicamente usted y yo logramos la paz con Dios únicamente a través de la persona de Jesucristo. No hay nadie más, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, dice Pablo cuando le escribe a su joven discípulo Timoteo. El hombre no experimenta la paz de Dios. Fíjese que primero le hablé de la paz con Dios. Ahora le voy a hablar de la paz de Dios. Porque una persona que dice tener la paz de Dios, pero no está en paz con Dios, es imposible que tenga la paz de Dios, aunque la persona lo diga. Por eso es necesaria la reconciliación. Por eso es necesario que aquellos hombres y mujeres que se han alejado del Señor, aquellos creyentes, aquellos cristianos que una vez sirvieron al Señor en la iglesia, que una vez establecieron a un ministerio, que en algún momento eran fieles en la casa del Señor, pero por alguna razón totalmente carnal, porque no creo que haya sido espiritual, se alejaron del Señor, dejaron la casa del Padre, salieron a buscar su propio destino fuera de la dirección que la palabra del Señor da. Así es que lo primero es tener paz con Dios. Y luego, teniendo paz con Dios, usted y yo podemos experimentar la paz de Dios adentro de nuestro corazón. Fíjese que tener la paz de Dios, esto se refiere a poseer. Usted es propietario, usted es dueño de la paz de Dios en su corazón. Y es que el problema, amados hermanos, es que a medida que el hombre se afana en su quehacer diario, en su rutina diario, y pasa preocupado constantemente, diariamente preocupado por su circunstancia, esta persona le falta paz. Número uno, le falta
entrar en paz con Dios. Está turbada, confundida, temerosa, incierta en sus caminos, con gran temor al futuro, porque no tiene paz con Dios. Y sobre todo, no tiene en su corazón la paz de Dios. Necesita reconciliarse con Dios. Necesita reconciliarse con el Creador. Necesita reconciliarse con el dador de la vida. Esta persona que no tiene la paz de Dios conoce poco o casi nada de la paz de Dios. Por lo que se ha perdido, la persona pierde su seguridad. Fíjese bien, aquí ya es un problema de seguridad. La persona no tiene seguridad en su vida. Y esta es una característica del diseño de Dios en el ser humano. Fíjense que si algo Dios le dio a Adán y Eva en el jardín del Edén, cuando Él dio inicio a la humanidad con la cual Él se iba a relacionar y que esa humanidad se iba a relacionar con Él, si algo le dio fue seguridad. Creó un huerto, un jardín del Edén. Estableció bien toda esa parte del jardín. Puso todo lo que el hombre podía necesitar. Estaba en el jardín del Edén. Estaba en el huerto del Edén. Pero el hombre se rebeló contra él. Y en el momento que el hombre se rebela contra Dios, pierde la paz con Dios y pierde la paz de Dios. Por eso es que Pablo nos habla allá en Filipenses capítulo 4 y versículos del 4 al 7. Voy a leerles una parte de todo esto. Filipenses capítulo 4. No deje de tomar nota, por favor. No deje de leer estos pasajes durante la semana también para afirmar su corazón, para fortalecer su corazón, para establecer su corazón bien en la palabra del Señor y enraizar esa verdad en su corazón. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Una persona, un creyente que tiene la paz de Dios y que tiene paz con Dios, es una persona agradecida. Agradecida con lo que tiene. No está quejándose de lo que no tiene. No está quejándose constantemente de lo que pudo ser, de lo que hubiera sido. Esa persona confía plenamente en Dios, está seguro, está cimentado en la roca que es Jesucristo, está edificado en la roca que es Jesucristo. Dice él con acción de gracias. Y oiga y lea lo que sigue. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es que, amado hermano, hermana, si usted no tiene paz, si usted pasa su semana atormentado, si usted pasa su semana afligido, si usted pasa su semana con incertidumbres y su oración es una oración afligida, puede ser que hay circunstancias que sí le afligen. Por supuesto, hay circunstancias que llegan a afligir el corazón del creyente. Pero si es algo semana tras semana, y usted no se llena del gozo, del regocijo, a usted le falta la paz con Dios y le falta tener en su corazón la paz de Dios. Si en su casa hay pleitos, gritos, guerras, conflictos, les falta tener paz con Dios y les falta a cada uno de los miembros de su familia, les falta la paz de Dios. Amén. Dice la palabra. No estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Eso nos permite entrar en paz con Dios. Dice en toda oración y ruego con acción de gracia. Gracias por todo lo que usted tiene. Gracias por la salud, por la casa, por los medios de transporte, por su salario, por las utilidades, por todo lo que usted tiene, por su familia, por el cónyuge. Darle gracias al Señor en todo eso. Amén. Fíjese bien. El hombre no experimenta la paz, fíjese bien. Cuando usted, se lo voy a poner de lado bien positivo, ¿sí? Si usted tiene paz con Dios, usted experimenta en su corazón y en su mente la paz de Dios. Y si usted tiene paz con Dios,
y usted tiene tiene la paz de Dios, usted va a tener ese sello en su corazón, que es, usted va a tener al Dios de paz con usted. Mire que, dígame si esto no es maravilloso, dígame si esto no es extraordinario, dígame si no es la paz, después de recibir todo el amor de Dios, dígame si no es la paz lo que necesitamos. Cuando usted lee Gálatas 5:22, solo anótelo y usted lo lee posteriormente. Ahí la palabra del Señor habla acerca del fruto del Espíritu. Y cuando usted lee Gálatas 5:22, usted ve que dice, porque el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo. Y ahí están las demás. No se las voy me las sé de memoria, pues no se las voy a decir ahorita porque quiero fincarme en estos tres. Fíjese bien, cuando usted recibe el amor de Dios en su corazón, usted entra en paz con Dios. Y cuando usted entra en paz con Dios, la paz de Dios llena su mente y su corazón. Lo acabamos de leer. Pero sucede una tercera cosa, que es el cierre de nuestra vida terrenal y eterna. El Dios de paz viene a morar a nuestro corazón. Fíjese bien, ¿por qué las personas no tienen al Dios de paz? Porque la gente va por la vida sin saber lo que es tener la presencia de Dios. No quieren la presencia, no les interesa la presencia de Dios. Pueden hacerlo por sus propios medios. Existe una frase famosa derivada de una canción de uno de los cantantes famosos, a mi manera, ¿verdad? A la gente quiere vivir la vida a su manera, no quiere la presencia, quiere la paz de Dios, pero no quiere la presencia de Dios. ¿Me entiende? Esa persona no sabe apoyarse en el Dios de paz para enfrentar sus asuntos diarios y las pruebas de la vida. Tenemos que tener paz con Dios. Y hoy, en la Santa Cena, es un buen momento para entrar en paz con Dios. Que Dios nos dé de su paz y que el Dios de paz venga a morar a nuestro corazón, venga a gobernar nuestra vida y venga a dirigirnos a través de su palabra. Mire lo que dice siempre en ese pasaje, siempre en la carta de Filipenses, pero ahora usted va a ver en el verso 8 y 9 del capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Por lo demás, hermanos, fíjense bien que le está hablando a los cristianos. Aquí no le está hablando a incrédulos, está hablando a los cristianos, a los creyentes. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Dígame si no es maravilloso esto. El Dios de paz. Miren, truena, llueve. Aquí en Guatemala tenemos un dicho que dice, truene, llueve, relampaguee, yo llego. ¿Verdad? Y solo empiezan a aparecer números. Fíjate que no va a poder llegar porque va a llover. Y dijo que llueve, truene, relampaguee, va a llegar, ¿verdad? Pues mire, llueve, truene, relampaguee cuando usted hace todo lo verdadero, hace todo lo honesto, hace todo lo justo, hace todo lo puro, hace todo lo amable, cuando usted hace todo lo que es de buen nombre, cuando usted camina en todas aquellas virtudes que la palabra del Señor le dice, el Dios de paz va a estar en su corazón. Y a usted, dice Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 8 y versículos 37, 38, 39, usted va a leer que dice, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Señor nuestro. Ahora, ¿sabe por qué es eso? Porque el apóstol Pablo estaba hablando de la paz de Dios, de tener paz con Dios, de tener la paz de Dios y de tener en nuestro corazón al Dios de paz. Entonces, amado hermano o hermana, ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, nada, nada lo va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Si lo invitan a la playa domingo, usted no va a ir a la playa domingo. Si lo invitan a Chetulul, usted no va a ir a Chetulul domingo. Si lo invitan a que usted se vaya al mundo, usted no se va a ir al mundo. Porque usted tiene la paz de saber que usted aquí en la tierra es un peregrino, es un forastero y que un día estará en la patria celestial en una vida eterna con Cristo Jesús. Ahora, hablemos de los medios de la reconciliación. Este es el número 2 de los 4 puntos que le dije, ¿sí? ¿Se recuerda? El primer punto es cómo Dios ha reconciliado consigo todas las cosas. Ahora vamos a ver el punto número 2. Dios ha reconciliado a los que eran extraños y enemigos suyos a través de Jesucristo. ¿Cómo lo hace? A través de la sangre de la cruz. Amén. ¿De qué manera la sangre en la cruz del Calvario nos reconcilia con Dios? ¿Sí? El medio de reconciliación, no hay otro. Mire, usted puede hacer y ver cómo en las diferentes religiones del mundo hacen una serie de ritos, hacen una serie de ceremonias, pero es solo a través de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario que nosotros podemos tener reconciliación con Dios o ser reconciliados con Dios. Ahora, ¿por qué? Esa imagen de Cristo, esa imagen mental, porque no se trata de ver cómo era físicamente Cristo, se ha tratado la ciencia y muchos han tratado de determinar cómo era el rostro de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué quieren saber cómo era? Mejor trate de verlo como Él es a través de su salvación eterna, porque Pablo dice que un día nosotros le veremos cara a cara tal y como Él es. Yo prefiero eso y no estar pensando cómo era la cara de Jesús. No, deje eso. Piense en que un día usted lo va a ver cara a cara, tal y como Él es, dice la palabra del Señor. Mire qué maravilloso. Ahora, tenemos que pensar en la imagen esa del castigo y la muerte injusta en la cruz. Jesús no era un criminal. Él no merecía morir, ya que él no había quebrantado ninguna ley. Él no estaba sobre la cruz, amado hermano o hermana, no estaba sobre la cruz porque él merecía morir. Él no estaba allí por sus propios pecados. Por lo tanto, Jesús fue obligado a morir por otros. Jesús fue obligado a morir por usted y por mí. Usted y yo estábamos condenados eternamente. Jesucristo se interpuso y a través del derramamiento de su sangre nos dio vida eterna. Nos reconcilió con Dios y nos dio una vida eterna. El apóstol Pedro, en su primera carta, allá en el capítulo 3 y verso 18, dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. A Cristo no se le está sacrificando constantemente, aunque algunos lo hacen o lo quieren hacer en algún momento, cayendo constantemente en el pecado, pecados recurrentes, cayendo constantemente en esos mismos pecados otra vez, y vuelven a pedir perdón y vuelven a regresar a los pecados. Por eso dice la palabra del Señor en una forma bastante dura, bastante fuerte. Dice la palabra del Señor: vuelve el perro a su vómito y la perra y la puerca, a revolcarse en el cielo. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, de los cuales usted y yo éramos unos,
para llevarnos a Dios. Gloria a Dios. Para llevarnos a Dios. Padeció por usted y por mí para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esta es la imagen del castigo y de la muerte injusta que Jesús, el Hijo de Dios, experimentó en la cruz de Calvario por usted y por mí, y por todos aquellos que en algún momento andan como hijos pródigos, viviendo según ellos en los deleites del mundo y creen que eso les va a durar. Pero el Señor los está llamando nuevamente. Como viva usted hoy en su relación con Dios, va a mostrar si usted realmente está reconciliado con Dios. Como ha vivido hasta hoy, ha mostrado cómo usted tiene su relación con el Padre Celestial. Y hoy, este primer domingo del mes de octubre, este tiempo en el que tendremos la Santa Cena, participaremos recordando la muerte del Señor hasta que Él venga, dice la palabra del Señor. Pero hay un segundo aspecto, fíjese, en la reconciliación, en la sangre, en la cruz de Calvario. Y es la imagen del castigo y la muerte injusta. ¿Sí? Ese es uno. El segundo es la imagen de la sangre del sacrificio. Y usted recordará que en el Antiguo Testamento, según la ley, tenía que tomarse un cordero sin mancha, un cordero perfecto. Y ese cordero lo tomaba el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote degollaba a este cordero y entraba con la sangre en un recipiente, con la sangre de ese cordero, hasta el lugar santísimo una vez al año. Y derramaba esa sangre en el propiciatorio, el lugar, el asiento de la misericordia de Dios. Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y esa sangre fue propicia delante del Padre y fue aceptada delante del Padre porque Jesucristo fue el Cordero inmolado de Dios. Fue perfecto. Dice que en su boca no se halló engaño, dice el apóstol Juan. De tal manera que la sangre de Cristo está atada a los sacrificios de los animales del Antiguo Testamento. Dios le había dicho al hombre a través de la historia que el pecado era serio, sumamente serio. Era una cuestión que merecía la muerte. Fue el pecado el que separó al hombre de Dios en el jardín del Edén, y es el pecado el que sigue separando al hombre de Dios, no a Dios del hombre. Dios está allí con su gracia infinita derramada sobre el hombre, esperando, abriendo sus brazos, Dios, llamando al hombre para que venga a él. Que el hombre le da la espalda a Dios, le ha dado la espalda a Dios, le ha dado más importancia a sus posesiones, a su trabajo, al dinero, a sus relaciones matrimoniales, a veces hasta las relaciones con los hijos. A veces pesa más la familia que la relación con Dios. Jesús sentenció esto cuando él dijo: el que no pueda dejar padre y madre, hermanos, hermanas, no es apto para entrar en el reino de los cielos. No estamos hablando de abandonarlos y irse a la montaña. No, no, no. Pero es ¿qué tanto influye en ellos en que usted no busque a Dios? O que usted no le sirva a Dios. ¿Qué tanto influye en su trabajo en que usted no busque a Dios? No dedique tiempo a la oración. No dedique tiempo a la lectura de la palabra del Señor. No dedique tiempo a la comunión con los hermanos. Porque entonces su trabajo sí está afectando su relación con Dios. ¿Qué tanto está afectando su familia? ¿Será que le da prioridad a su familia por sobre las cosas de Dios cuando tiene que dedicarle ese tiempo a las cosas de Dios? Porque ¿sabe qué? ¿Cuál es uno de los problemas? Y no voy a meterme a ese tema, ya lo trataremos en el futuro. Que como nuestra alma no ha sido sanada, hay personas que su alma no ha sido sanada y siguen manejando culpabilidad, siguen manejando culpa. Siendo creyentes, siendo cristianos, siendo redimidos por la sangre de Jesucristo. ¿Y sabe usted por qué cambian ese tiempo de oración, ese tiempo de estudio de la palabra, o el día domingo, para darle las primicias al Señor? Porque su culpabilidad
los lleva a querer gratificar a su familia y entonces ni él ni ellos están en la casa del Señor porque van a divertirse el día domingo. ¿Sabe por qué? Porque manejan culpa en su alma sobre su familia. Porque con los errores que han cometido antes, porque con las fallas que han cometido antes, o con los pecados que han cometido antes, que han agraviado a su familia, entonces tratan de pagarle a su familia a través de darles dinero, a través de llevarlos a lugares bonitos para la recreación, con la gran diferencia que escogen el día del Señor para hacer esto. El hombre se separó de Dios. Por lo tanto, si el hombre se separó de Dios, era el hombre el que tenía que morir por sus pecados. Era el hombre el que tenía que morir, no Cristo. La sangre de Cristo, amado hermano y hermana, es el sacrificio supremo. La perfecta sangre del Hijo de Dios ha sido sacrificada por los pecados del hombre. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, el apóstol Pedro en su primera carta expresa lo siguiente, hablando de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Sus pecados, mis pecados, Jesucristo los llevó en la cruz. Por eso hoy debemos de reconciliarnos con él y poner las cosas en perspectiva. Para que nosotros, dice Pedro, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y aquí viene una respuesta para algunos de ustedes que están enfermos y por cuya herida fuisteis sanados. ¿No será que las enfermedades están allí porque usted no tiene paz con Dios? Porque usted no tiene la paz de Dios y porque no tiene al Dios de paz en usted. ¿No será que está dejando pasar una vida maravillosa que Dios nos ha dado aquí en la tierra? Y finalmente, en este segundo punto, la imagen en la cruz es esa imagen de ser maldecido a través de la muerte en una cruz. La muerte de Cristo en la cruz es siempre la imagen de la maldición. La maldición, por supuesto, amado hermano o hermana, es muerte. Sin embargo, la imagen muestra algo más que la muerte física. Se quiere significar a través de esta imagen de Cristo muerto en un madero, que es maldición, dice el libro de Gálatas, dice la carta de Pablo, los Gálatas dice que él se hizo maldición por nosotros. ¿Por qué? Porque nos estaba librando de la muerte espiritual y eterna. Tener la paz con Dios, tener la paz de Dios y tener al Dios de paz en nosotros, nos ha librado de la muerte eterna. El hombre por sí, la humanidad, está condenado a una muerte espiritual y eterna y nadie puede escapar a ello excepto Cristo, el Hijo de Dios. Pero Dios va a aceptar, mire, Dios va a aceptar, el Padre Celestial va a aceptar a cualquier persona que honre a su Hijo a través de la fe en la sangre de Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo. Si una persona cree que sus pecados se perdonan a través de la sangre de Jesucristo en la cruz, entonces Dios perdonará sus pecados. Si una persona cree que la sangre de Cristo lo reconcilia con Dios, entonces Dios lo va a reconciliar consigo mismo. Dios permitirá a la persona de verdadera fe permanecer junto a él. Romanos 5, versículos 8 y 9 dice, Romanos 5, versículos 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Para quiénes? Para nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos por él salvos de la ira.
Tiempos difíciles para la humanidad. Tiempos duros para la humanidad. Esto no ha terminado. Esto que estamos viviendo no ha terminado. Ya usted está viendo y oyendo a los expertos hablar sobre una bancarrota financiera en los Estados Unidos en el año 2022-2023. Y esa bancarrota en Estados Unidos va a provocar una bancarrota en toda Latinoamérica y en muchos otros países del mundo. Porque viene una bancarrota económica. Ya la enfermedad sacudió al mundo. Una persona me preguntaba en el seminario bíblico, ¿estamos en principio de dolores? No. Nosotros ya pasamos el principio de dolores. Nosotros estamos metidos en los dolores de parto. La iglesia está en dolores de parto, ya no en principio de dolores. Por eso es que Dios ha reconciliado a aquellos que éramos extraños y enemigos con Él. Fíjese que los creyentes hemos sido extraños para Dios durante mucho tiempo. La palabra extraño en el griego significa alejado, separado, alienado por sentimientos de indiferencia o enemistad. ¿Por qué estábamos separados de Dios? Porque nosotros teníamos sentimientos de indiferencia o de enemistad. ¿Por qué hay creyentes que han salido de la iglesia, que ya no quieren ir a la iglesia, que prefieren hacer otras cosas? Porque tienen sentimientos de indiferencia a Dios o hay sentimientos de enemistad contra Dios. Porque la Biblia dice que el hombre es un extraño para Dios. Aquí leemos el pasaje. Dice ahí en el verso 21, a ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora los ha reconciliado. O sea, la palabra apartado aquí es la misma palabra para extraño. Y extraño es una persona que está separada, una persona que o es indiferente o tiene enemistad con usted. Ahora, el hombre es extraño para Dios por varias razones. La primera de ellas es porque al hombre le disgusta quién es Dios. Al hombre le disgusta que Dios sea santo. Al hombre le disgusta que Dios sea el creador de todo el universo. Al hombre le disgusta que Dios haya establecido leyes, mandamientos, normas, preceptos, con el único objetivo de que el hombre viva quieta y reposadamente en la tierra y que el hombre sea bendecido. Pero al hombre le molesta eso. Al hombre le disgusta quién es Dios. Número 2. El hombre es un extraño para Dios porque al hombre le disgusta lo que Dios dice. Al hombre no le gusta que le digan que es un adúltero. Al hombre no le gusta que le digan que es un idólatra. Al hombre no le gusta que le digan que es un corrupto. Y eso se lo dice la Biblia. ¿Sí? Venga conmigo, por favor. Ahí en su Biblia, véngase conmigo a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Sé que el tiempo está avanzando, pero usted téngame paciencia. Quiero dejar esto lo mejor sembrado posible en su corazón. Déjeme ver. Capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, por favor. Quiero demostrarle cómo es que, ¿por qué el hombre es extraño a Dios? Porque al hombre le disgusta lo que Dios dice. Y esta es la actitud del hombre. Amén. Esta es la actitud del hombre actualmente. Capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, verso 1 en adelante. También debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles. Ya estamos ahí. Porque habrán hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. Y el versículo 5 le muestra a usted que está hablando de cristianos que han dejado al Señor. Oiga lo que dice el versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Amén. ¿Se da cuenta? Por eso, al hombre que es extraño para Dios, le disgusta lo que Dios dice en su palabra. Se rehúsa a inclinarse a la soberanía de Dios y a obedecer a Dios plenamente. Pero hay otra razón por la cual el hombre es un extraño para Dios, porque siente que Dios va a dejar pasar el pecado. El hombre simplemente siente que Dios nunca lo condenará por el pecado. Y si Dios nunca lo va a condenar por el pecado, entonces no hay nada que arreglar con Dios. Y entonces el sacrificio de Cristo no tiene ningún objeto. ¿Y qué gano con el sacrificio de Cristo si Dios nunca me va a condenar? Y así es como el hombre extraño a Dios, así piensa. Por eso el hombre no tiene paz con Dios. Pero también hay otra cosa más que quisiera que anotar. El hombre es un extraño para Dios y está alejado de Dios porque piensa que Dios está lejos, generalmente fuera del mundo y de los asuntos de la vida cotidiana, que a Dios no le interesan los asuntos de la vida cotidiana de uno, no le interesan sus problemas, no le interesan sus conflictos, no le interesan sus preocupaciones, a Dios no le interesa eso. Son cosas que nosotros debemos de hacer. Esto lo dice el humanismo. Esa es una de las banderas que el humanismo esgrime. Amén. Los creyentes hemos sido enemigos de Dios. Fíjese que la palabra enemigo aquí, extraño, ya le expliqué lo que es un extraño, algo que está alejado, alguien que está alienado, alguien que es indiferente. Ahora, miren lo que el diccionario dice que es un enemigo. Odio, hostilidad y rebeldía. Estas son algunas de las formas de actuar del hombre respecto a Dios. Los hombres ignoran a Dios, niegan su existencia, lo maldicen, lo desobedecen, blasfeman contra él, lo profetizan falsamente. Oye, también los enemigos de Dios profetizan falsamente la palabra de Dios. Aquellos que profetizan falsamente también son enemigos de Dios, también están alejados de Dios. Se burlan de la palabra, se burlan de los milagros, se burlan de los siervos de Dios. Algunos le sirven falsamente. ¿Sabe que dentro de la iglesia hay personas que le sirven falsamente? También son enemigos de Dios y necesitan reconciliarse con Dios. Cuando el corazón humano se levanta para desobedecer a Dios, y quiero que por favor tome nota de lo que le estoy diciendo, porque no soy yo, es Dios, es el Espíritu de Dios. Cuando el corazón humano se levanta para desobedecer a Dios, está actuando en contra de Dios. Por lo tanto, cuando desobedece lo que la palabra del Señor dice, cuando desobedece lo que Dios le dice, en la dirección que Dios le está dando, en las instrucciones que Dios le está dando, en el llamado que Dios le está dando, está actuando en contra de Dios. Por lo tanto, no tiene paz con Dios y por lo tanto no tiene la paz de Dios y no tiene al Dios de paz en su corazón. Y terminamos con esto, la reconciliación de Dios con el hombre. En el verso 22 y 23 dice, de Colosenses capítulo 1, Él nos ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, por cuanto permanecen fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza del evangelio que han oído, el cual ha sido predicada en toda la creación debajo del cielo. Amén. Dios tenía un propósito en la reconciliación y es presentar al creyente perfecto ante Él. Debemos ser santos. La palabra santos viene
la palabra griega agios, separados, apartado y consagrado a Dios. Debemos también ser irreprensibles. Fíjense, santos e irreprensibles, dice el pasaje que acabamos de leer. La palabra irreprensible viene también del griego amomos. Eso significa que no debemos de ser reprochables en nuestras actitudes morales, espirituales, emocionales. No debemos de ser reprochables, culpables o imputables de delitos o de pecados en nuestra vida. Imagine por un momento, amado hermano o hermana, estar ante Dios santo, sin mancha, irreprensible. ¿Cuáles serían las primeras palabras de Dios ante usted? Usted se presenta, imagínese por un momento presentándose ante Dios, santo, sin mancha e irreprensible. ¿Qué diría Dios? ¿Cuáles serían sus primeras palabras para usted? ¿No le parece extraordinario y maravilloso lo que va a suceder? Porque esto va a suceder en un momento, en un día. Usted y yo estaremos delante de él y seguramente escucharemos esas palabras que ahora son una interrogante para nosotros. Aunque Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 12 al 13, lo ha dicho de esta manera. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante del Dios nuestro Padre, en la venida de vuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 12 al 13. Dios ha hecho condicional la reconciliación. ¿Qué condiciona la reconciliación? El hombre debe continuar creyendo siempre en Jesucristo e ir creciendo en su fe y en el conocimiento de Dios e ir madurando en la fe, no quedarse como un niño. Tiene que crecer en la fe, tiene que crecer en el conocimiento de Él. Y un creyente no debe alejarse de la esperanza del evangelio. Porque hay peligros. Hay peligros. Ya lo leíamos hace un momento ahí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3. ¿Cuáles son los peligros? Lo mundano, la atracción del mundo, la atracción de las cosas del mundo que sacan a creyentes de las iglesias, que sacan a los creyentes de su dedicación a Dios, que sacan a los creyentes de su llamado al Señor, lo mundano, la soberbia, la lujuria, los amigos, la fama, la persecución, la avaricia, el poder, el trabajo, los deleites carnales, algunas veces la familia y tristemente, algunas veces las falsas enseñanzas. No es suficiente profesar a Cristo. Una persona creyente debe vivir para Cristo. El que profese a Cristo y no viva para Cristo está manifestando una mentira. El creyente debe continuar en la fe y crecer a un grado tal que nunca pueda ser apartado de Cristo. ¿Por qué? Porque si se aparta de Cristo y permanece apartado, todavía hay oportunidad al hombre para reconciliarse con Dios. Pero si el hombre se aparta de Cristo y permanece apartado, nunca será presentado ante Dios como perfecto. Y Jesús lo sentenció de esta manera. Es más, permítame hablarle de una manera, con un lenguaje más legal. Jesús lo decretó allá en Mateo capítulo 10 y versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, un hombre y una mujer creyente, un hombre y una mujer que tiene paz con Dios, un hombre y una mujer que tienen la paz de Dios, un hombre y una mujer que tienen al Dios de paz en su vida y su vida se rige por el Dios de paz. Porque aquí viene la parte
la penalización. Verso 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén.